El viento no solo azotó a Kalia. Está tallado con cada ráfaga, arrebataba el calor de la piel y el sonido del aire hasta que el mundo se convirtió en un vacío blanco que aullaba y devoraba todo a su paso. La tormenta de hielo había llegado más rápido de lo previsto, un monstruo de presión gélida y espiral mortal que giraba sobre la línea de la cresta como un ser vivo. Stu presionó más abajo los controles de su trineo flotante, entrecerrando los ojos a través de las ráfagas que difuminaban el mundo en sombras de blanco y sombras. La nieve golpeó su casco, haciendo rebotar la visera reforzada como si fuera metralla. Cada pocos segundos tocaba la pantalla de navegación, todavía muerta. Se escuchó un zumbido estático en la interfaz. Habían dicho que la baliza del norte funcionaba, pero Kala tenía una forma de humillar a la tecnología y a los hombres que confiaban demasiado en ella. Él no tenía miedo. Ya no. No de tormentas. Era un hombre que ya había pasado por peores tipos de silencio. Stu Holloway no siempre había sido mecánico. Antes de su reasignación a Kala, había sido piloto de rescate. Una muy buena. El tipo de hombre que enviaron cuando otros ya se estaban rindiendo. Pero ese capítulo de su vida terminó el día que vio morir a su hermana menor en la atmósfera superior de Ganímedes 6. Su señal de socorro le llegó segundos demasiado tarde. Aún así encontró los restos, aún sacó lo que quedaba de su cuerpo de los escombros, aún así la sacó. Habían pasado 3 años desde ese día. Desde entonces no había vuelto a usar uniforme. Y ahora, cuando otros pedían ayuda, Stu escuchaba. Pero él no respondió. No, a menos que estuviera justo frente a él. No, a menos que alguien estuviera a punto de perderse. El trineo flotante gruñó mientras lo empujaba cuesta arriba. Hielo moliendo debajo del campo repulsor. Fue entonces cuando lo oyó. No era un sonido que la mayoría notaría, pero Stu tenía un oído entrenado para la desesperación. A través del rugido del viento llegó algo suave. Débil, frágil, un grito débil y roto. Apagó el motor instantáneamente. El silencio era inquietante. La tormenta amortiguaba todo excepto esa única amenaza de sonido. Un niño. Él no lo dudó. Cogió su baliza de emergencia, pisó la nieve y comenzó a moverse. Sus botas crujieron al atravesar montones de nieve que le llegaban a la cintura. La nieve densa y cristalina. La visibilidad se redujo a menos de unos pocos metros. El viento borró sus huellas en el mismo instante en que las dejó. Cada paso era una suposición en la oscuridad. Su respiración se hizo más lenta y disciplinada. Su corazón late constante y lento. Examinó la nieve que había frente a él. Algo parpadeó. No luz, movimiento. Saltó sobre una lámina de hielo corrugado y encontró la fuente. Una pequeña figura acurrucada en la base de una baliza minera rota, apenas visible debajo de un banco de nieve. El niño tenía la piel morada y brillaba débilmente bajo la escarcha, con cabello corto y blanco enmarañado en su cráneo. Un niño berellano. No podía tener más de 6 años. Sostenía algo en ambos brazos, un núcleo de luz agrietado, con un tenue azul pulsando en su centro. Una reliquia muerta, inútil en la tormenta. No quise ir muy lejos, susurró el niño. Su voz era áspera, como un caballo, y apenas se oía a través de la tormenta. Solo quería devolverle la luz a mamá para que ya no estuviera triste. Stu se arrodilló, quitándose ya el abrigo exterior. El niño estaba helado, su piel de color violeta pálido, sus labios azules y sus extremidades rígidas por el frío. Apretó al niño contra su pecho, envolviéndolo en gruesas capas con térmico y acunándolo cerca. El niño no se resistió. Él simplemente se dejó caer en el calor como alguien que había renunciado a esperar ser salvado. «Está bien, chico», murmuró Stu, abrochándolos a ambos con el abrigo. «Encontraste la luz. Ahora vamos a llevarte a casa». Llevó al niño a través del viento como un escudo hasta el trineo. Los repulsores se activaron y Stu los giró hacia el único lugar que recordaba haber visto en ese sector. Un refugio bareliano aislado, escondido tras una cresta derrumbada. Había quedado solo,
medio tragado por la nieve. Sin luces perimetrales, sin visitas, sin bienvenida. Un asentamiento humano no abriría sus puertas a un niño beliano. No en una tormenta. Ni siquiera si oyeron los gritos. Pero a Stu no le importaban las puertas que permanecían cerradas. Llegó al refugio en menos de 15 minutos, aunque le pareció más largo. El frente quedó casi enterrado. Arrastró el trineo y se abrió paso a patadas hasta la estrecha puerta, golpeando el metal con un puño enguantado. ¿Hay alguien ahí?, gritó. Está vivo, pero no se quedará así. No hay respuesta. Golpeó la puerta con la palma de la mano. El niño se movió levemente dentro de su abrigo, apretando con más fuerza el núcleo del lumen. El débil resplandor parpadeó una vez. El panel de la puerta zumbó y luego siseó al abrirse. Una mujer estaba parada en la puerta, enmarcada por la oscuridad. Su piel era de un rico tono violeta, con tenues marcas bioluminiscentes que brillaban en su clavícula y sus mejillas. Su largo cabello blanco caía sobre sus hombros como si fuera nieve recién caída. Sus ojos eran muy abiertos, más grandes que los humanos, con una curva natural hacia arriba y llenos de un terror cauteloso. En su mano derecha sostenía un trozo de chatarra como si fuera un arma. Entonces su mirada se dirigió al niño. «Corín», suspiró ella, con la voz quebrada. El niño se movió bajo el abrigo, sus labios temblaban. «Mamá, conseguí la luz. La encontré». El metal cayó de su mano con un ruido sordo. Stu avanzó y le ofreció al niño sin decir palabra. Ella extendió la mano y lo agarró con una especie de desesperación que Stu reconoció. Ella lo atrajo hacia sí y presionó su mejilla contra su frente congelada. Y durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Entonces su mirada se volvió hacia él. No gratitud, todavía no. Sospecha, dolor, ira enterrada bajo años de ser ignorado, descartado, desconfiado y algo más. Un miedo que no admitiría en voz alta. ¿Por qué lo traerías de vuelta? Su voz se quebró, temblando por algo más que frío. ¿Por qué un humano salvaría a mi hijo? Stu la miró, no a otro lado, ni hacia abajo, simplemente fijamente. Porque necesitaba ayuda, dijo en voz baja. Eso es todo lo que vi. Ella lo miró fijamente durante un largo rato, respirando en ráfagas agudas y desiguales. Sus brazos se cerraron con más fuerza alrededor del pequeño cuerpo del niño, y Stu pudo sentir el calor de su protección como fuego en el aire helado. No intentó decir más ni esperó los agradecimientos. En lugar de eso, se arrodilló junto al marco de la puerta y ajustó el sello agrietado por donde se filtraba la nieve. De su mochila, sacó un parche, selló la fractura y luego dejó un paquete de raciones y una bolsa de calor junto al panel de entrada. Luego, regresó. A la tormenta. La puerta se cerró con un silbido tras él. En el interior, la voz de la mujer se convirtió en un sollozo silencioso. Lo oyó justo antes de que el viento se llevara el sonido, y débilmente, mientras subía al trineo, las palabras del niño volvieron a elevarse, amortiguadas por el metal. «Mamá». Era cálido como el sol en el sueño. Stu no sonrió, pero algo dentro de él cambió. La tormenta lo presionó nuevamente, aullando más fuerte que antes. Pero ahora no estaba vacío. No exactamente. Y mientras se adentraba en el abismo blanco, no se sentía perdido. No esta noche. Se sentía como alguien que volvería. La tormenta pasó al amanecer, pero Kala nunca pareció tranquila, ni siquiera en silencio. La nieve del exterior se había endurecido formando una costra lisa y vidriosa que se extendía interminablemente por las llanuras heladas. El aire todavía era lo suficientemente cortante como para lastimar los pulmones con cada respiración, y el pálido sol flotaba bajo en el horizonte, proyectando una suave luz azul sobre los destartalados refugios del sector este. Dentro de uno de esos refugios, la mujer Berelia estaba de pie junto a una ventana estrecha tallada en vidrio endurecido por las heladas. Su hijo dormía en el catre detrás de ella. Ella no se había movido desde que el hombre humano se fue.
Alien había visto muchas tormentas. Había sobrevivido a cosas peores, pero algo de la noche anterior no la abandonaba. El calor de él, el guiso humano, aún flotaba débilmente en el aire, como el olor del metal y el fuego. Ella podía sentirlo en su piel donde sus manos se habían tocado solo por un momento mientras él pasaba a su hijo a sus brazos. Ella se estremeció entonces, no por miedo sino por confusión. Su tacto no había sido frío. Había sido amable. Ella había olvidado lo que se sentía. Corinne se movió mientras dormía, con una pequeña mano violeta aferrada al núcleo del lumen roto por cuya recuperación casi había muerto. Su pálido cabello blanco se pegaba a su frente, húmedo por el sudor de la fiebre. Alien se agachó a su lado y lo apartó con suavidad, con un toque tan ligero como una pluma. «Eres un pequeño y testarudo buscador de luz», susurró. Ella recordaba claramente sus palabras. Quería devolverte la luz para que dejaras de estar triste. Como si una chispa pudiera arreglarla. Como si una pieza de tecnología muerta pudiera disipar las sombras de lo que había perdido. Pero así era como se educaba a los niños varelianos. Historias, símbolos, legado. En su cultura, la luz era sagrada. Significaba calor, memoria, protección. En cada hogar, un núcleo de luz brillaba sobre el hogar central, representando el corazón de la familia. Cuando su compañera Caret murió en el derrumbe de la mina, su núcleo se atenuó ese mismo día. Nunca lo reparó. Se dijo a sí misma que era demasiado doloroso. La verdad era más simple. No creía que pudiera volver a brillar. Corinne había ido en busca de la luz porque, en su corazón de niño, aún creía que algo podía arreglarse, que alguien podía ayudar. Esa creencia casi lo mata. Y, sin embargo, alguien ayudó. La imagen de Stu de pie en la tormenta, Snow aferrado a su abrigo, con el rostro surcado por una tranquila determinación, no la abandonaba. Nunca había conocido a un humano que actuara sin calcular. Nunca había visto a uno cruzar la línea invisible. Sus pueblos se habían distanciado, no sin un precio. Volvió a mirar a Corinne y le tocó la suave mandíbula. Tenía la piel fría, pero no peligrosamente fría. La fiebre pasaría. Ya tenía las raciones, la bolsa térmica que él había dejado junto a la puerta, lo justo para mantenerlos a salvo unos días más. ¿Pero qué vendría después? Se sacudió y se levantó, ajustándose la capa. Las preguntas podían esperar. Corinne necesitaba descansar. Se giró hacia la chimenea, baja y parpadeante, y la avivó con cuidado. No había chispas, ni llama, pero era suficiente. Al otro lado de la cresta, Stu ya había vuelto al trabajo. Se acurrucó en su pequeño taller, un contenedor de carga reutilizado, medio enterrado en la nieve y reforzado con paneles de casco rescatados de una vieja lanzadera. Apenas hacía más calor que el hielo del exterior, pero le resultaba familiar. El zumbido sordo de las herramientas viejas, el olor a soldadura y carbón. Allí era donde se sentía más él mismo. No habló de lo sucedido la noche anterior. No se lo contó a nadie en el depósito. No que habrían escuchado. Los humanos de Kala mantenían la cabeza baja. Todos estaban cansados de las reglas, cansados del mal tiempo y cansados de la guerra silenciosa. Nadie quería admitir que seguía en marcha. Los varelianos eran tolerados, no se confiaba en ellos. Eran supervivientes de un mundo que ya no les pertenecía. Los colonos lo habían dejado claro desde el principio. Ayúdenlos si es necesario, pero no se involucren. No difuminen los límites. No olviden quién manda. Pero tú nunca había sido bueno siguiendo las reglas. No desde que los militares lo dieron de baja del servicio activo y lo calificaron de no apto para la reintegración en sus archivos. Dolor, lo llamaban. Trastorno de estrés postraumático, inestabilidad moral. Solo formas de decir que sienten demasiado y no nos gusta. No le importaba cómo lo llamaran. Recordaba el peso del niño en sus brazos, lo pequeño que se había sentido, el frío que sentía, y cómo se le quebró la voz al susurrar, «mamá».
Había hecho lo correcto. No por órdenes, ni siquiera por culpa. Lo hizo porque nadie más. Habría sido así. Stu se limpió una mancha de aceite de la muñeca y miró por la ventana de la rendija sobre el banco de trabajo. La tormenta había dejado una suave capa de hielo sobre los campos de arriba. En algún lugar, allá afuera, estaba ese pequeño refugio con la madre y el niño dentro. No sabía sus nombres. No esperaba volver a verlos, pero aún así, se encontró en movimiento. Esa tarde, cargó una placa térmica de repuesto, 2 cartuchos de agua y un juego de paquetes de nutrientes estabilizados en un trineo. Sin bandera de emergencia, sin firma, solo provisiones. Esta vez no llamó. Los dejó fuera de la puerta, escondidos bajo el alero donde la escarcha no los devorara. Luego se dio la vuelta y se alejó justo cuando la puerta se abrió con un clic. Alguien salió en silencio, envolviéndola con su larga capa como un sudario. Sus ojos lo encontraron al instante. ¿Tú otra vez? Se giró, asintió, no habló. Ella lo observó en silencio. El viento removió la nieve entre ellos, levantando pequeñas ráfagas que danzaban en lentas espirales. Su voz, cuando llegó, no fue enojada esta vez, solo cautelosa. Dejaste cosas otra vez. Te mantendrán caliente, dijo Stu simplemente. Eso es todo. ¿Por qué? Preguntó. Su tono no era acusador. Era cansado, desgastado. No nos conoces. No nos debes nada. Dudó, luego la miró. No solo su rostro, sino también con los tornillos y cables desechados, levantando de vez en cuando ojos, el tenue brillo de su piel, el peso de todo lo que sostenía. Tal vez no, dijo. Pero sé lo que es perder a alguien y que nadie venga. Ayan no respondió. Lo miró un largo momento, luego bajó la mirada hacia las provisiones, luego volvió a mirarlas. Algo se suavizó en sus hombros. Solo un poco. Corín preguntó por ti, dijo más tranquila ahora. Dijo que le recordabas a su padre, que lo abrazabas de la misma manera. Eso la golpeó más fuerte de lo que podría haber imaginado. Stu asintió una vez, apretando la mandíbula. Pasaré más tarde. A ver si tus placas de calor aguantan. Está bien. No dijo que sí, pero tampoco que no. Cuando la puerta se cerró, Stu se quedó allí unos segundos más, con la nieve cayendo sobre sus hombros. Luego se giró, regresando sobre el hielo. Y aunque no sonrió, algo había cambiado en su pecho otra vez. No había sanado, todavía no, pero ya no estaba congelado. Aún no sabía qué era. No sabía cómo llamarlo. Pero en un mundo donde la mayoría de la gente pasaba junto al dolor como si fueran escombros en el camino, tal vez el simple hecho de aparecer era lo único que aún significaba algo. Y volvería a aparecer, aunque la nieve siguiera cayendo. La calefacción silbaba suavemente mientras funcionaba, llenando el refugio con un tenue calor mecánico que apenas contenía el frío que se filtraba por las juntas de la pared exterior. Alguien estaba sentada en el borde del catre, su largo cabello blanco cayendo sobre un hombro en una trenza suelta, desenredando suavemente los finos mechones con los dedos. Corín estaba despierto de nuevo, acurrucado a su lado con una manta hasta la barbilla. Su piel violeta había recuperado algo de su color, y la fiebre había bajado poco antes del amanecer, pero él no había hablado mucho, solo la observaba con ojos abiertos y pensativos. Fuiste muy valiente, dijo en voz baja, sin mirarlo. Pero no debes volver a irte así. La tormenta podría habértelo llevado. Al principio no respondió. Luego, en un tono suave, casi de disculpa, dijo, pensé que si devolvía la luz, tal vez volverías a sonreír. Su corazón se encogió. Se giró para mirarlo y le dio un beso en la frente. No tienes que traerme nada, mi pequeña llama. Solo tenerte a salvo. Eso es todo lo que necesito. Corín miró hacia la pared del fondo, donde el núcleo del lumen roto aún estaba junto a la chimenea, parpadeando débilmente. ¿Volverá? Preguntó después de un momento. ¿Quién? Preguntó.
El hombre cálido. El alienígena dudó. Pero Stu, había dejado calor, comida, silencio, ninguna expectativa, ninguna amenaza. No intentó quedarse. No pidió las gracias. No lo sé, dijo con sinceridad. Corinne no respondió, pero vio cómo sus manos se curvaban en la manta. Él tenía esperanza. Y a pesar de sí misma, ella también. Más tarde ese día, salió del refugio por primera vez en semanas. El sol era tenue, apenas una mancha opaca tras las nubes pálidas, pero la tormenta había amainado. La nieve lo cubría todo con capas frescas y relucientes, intactas y brillantes. Fue entonces cuando lo vio. Las huellas del trineo, ya suavizadas por el viento, pero aún visibles. Un estrecho sendero que se alejaba de su puerta, de vuelta a los sectores humanos. Había vuelto, dejado provisiones y se había ido. Un gesto, nada más. Pero no era nada. No para ella. Regresó adentro, con la capa cubierta de escarcha, y comenzó a organizar las provisiones. Corinne la ayudó en silencio, de vez en cuando tomando bocados furtivos de un cuadrito de raciones. Para un niño que casi se había congelado días atrás, ya se estaba recuperando más rápido de lo que creía posible. No pudo evitar la pregunta. En su mente, ¿por qué un hombre como Stu, un humano, un desconocido, se arriesgaría por ellos, por su hijo, y luego volvería, silencioso y tranquilo, como si sus vidas fueran de su incumbencia? No lo entendía, pero una parte de ella no quería. Todavía no. 2 días después, llamaron a la puerta. No el silbido brusco y agresivo de una patrulla, ni el timbre de una visita programada, solo un golpe firme y uniforme. Abrió la puerta y lo encontró allí de nuevo. El mismo abrigo, la misma mirada tranquila. Una caja de herramientas viejas bajo el brazo. Dijiste que el núcleo de tu calentador podría estar estropeado, dijo Stu. Pensé en echar un vistazo, si no te importa. Alguien se hizo a un lado sin decir palabra. Se dijo a sí misma que era más fácil que discutir. Pero la verdad era que no le importaba. Mientras Corinne, sentado con las piernas cruzadas cerca, observaba atentamente, Stu abrió la carcasa del calentador con la facilidad de quien ha hecho este tipo de reparación cientos de veces. Hablaba poco, preguntando solo cuando necesitaba que le entregaran un componente. Corinne observaba. Con fascinación, sus cejas blancas se fruncían cada vez que Stu señalaba una pieza o le dejaba sostener una herramienta. ¿Alguna vez has hecho esto?, le preguntó Stu al cabo de un rato. Corinne negó con la cabeza. Solo observaba. ¿Tienes las manos firmes? Sí. Su carita se iluminó. Mejor que cualquier texto completo que haya visto, dijo Stu, dedicándole una rara media sonrisa. Alguien observó este intercambio con una expresión ilegible. Algo brilló en su pecho, algo desconocido. No era exactamente calor, sino un eco más suave. Algo menos reservado. La mayoría de los humanos no vienen aquí, dijo después de un rato. Lo sé, respondió Stu sin levantar la vista. Y son aún menos los que vienen 2 veces. Hizo una pausa, apretó la conexión y se recostó. No vino a hacer ningún comentario, dijo. Necesitaba ayuda. Entonces me pregunté si tú también podrías hacerlo. Allí estaba de nuevo. Esa honestidad silenciosa como si no estuviera tratando de conquistarla, sino simplemente diciéndole lo que era. No hablas como los demás, dijo suavemente. No pertenezco como los demás, respondió. El calentador volvió a la vida. Un zumbido bajo llenó la habitación, más fuerte que antes. Corinne dejó escapar un ruido triunfante y dio un pequeño grito de alegría. Hace calor otra vez. Stu se levantó y se sacudió los guantes. Esto debería mantenerse durante la próxima tormenta. El extraterrestre no sabía qué decir. La gratitud no fue fácil. No era algo que su gente mostrara libremente, especialmente a los forasteros. Pero algo en su manera de permanecer de pie, silencioso, modesto,
ya a medio camino de la puerta, la hizo hablar. ¿Quieres té? Él se giró ligeramente, sorprendido, no por la oferta, sino por el hecho de que ella la hubiera hecho. Sí, dijo después de un segundo. Me gustaría eso. Preparó la bebida en silencio, acercando una descolorida tetera de cerámica con tenues marcas plateadas, una reliquia del linaje de su abuela. El agua tardó un tiempo en calentarse. El silencio se prolongó, pero no resultó incómodo. Corinne se sentó entre ellos, jugando, para preguntar qué hacía. Stu respondió cada vez. El té remojado en vapor silencioso. Alguien sirvió con cuidado y le entregó una taza a Stu. Es amargo, advirtió. No me importa. Se sentaron uno frente al otro, no muy cerca, pero tampoco tan lejos como antes. Yo también perdí a alguien, dijo Stu después de una larga pausa. Mi hermana murió porque no pude llegar a ella lo suficientemente rápido. El extraterrestre no habló. Ella era más joven que yo, más valiente. Siempre decía que yo era demasiado cuidadoso. Quizás lo era. ¿Te culpas a ti mismo? Se encogió de hombros. No importa. Lo llevo de cualquier manera. Ella asintió lentamente, con la mirada distante. Recuerdo el sonido cuando el túnel se derrumbó. Creí oír su voz durante horas. Esperé, sosteniendo a Corinne, esperando que saliera. Él no lo hizo. No. Corinne ahora estaba en silencio, acurrucado en un rincón, dormitando. Nunca esperé volver a sentir nada, dijo en voz baja. No para otra persona. Ciertamente no es un humano. Stu no respondió de inmediato. Simplemente miré al niño dormido, luego a ella. Quizás el objetivo sea sentir algo, dijo. Incluso cuando duele. Afuera el viento volvió a levantarse. No es una tormenta, solo el movimiento inquieto del aire sobre el hielo. Dentro, el calor se mantuvo y, por primera vez en mucho tiempo, algo más también. El silencio entre ellos ya no estaba vacío. Estaba esperando, vivo. El calentador no había fallado desde que Stu lo reparó. El refugio aún crujía con el viento, aún zumbaba como un corazón viejo, luchando por mantener el ritmo. Pero el frío ya no apretaba tan fuerte. No en el interior. Afuera, el cielo sin luz de Calia colgaba bajo y denso de color gris. Se estaba formando otra tormenta. Alene podía sentirlo en la presión detrás de sus ojos, en la forma en que el aire dentro del refugio parecía volverse más pesado hora tras hora. Calta no solo castigó el cuerpo, desgastó el espíritu. Una ráfaga, un día helado a la vez. Ella estaba parada frente a la cocina improvisada, con las manos alrededor de una taza de caldo de raíz rehidratado y el vapor enroscándose alrededor de su rostro. Detrás de ella, Corinne estaba sentado en el suelo con cables extendidos frente a él como extrañas enredaderas metálicas. Estaba construyendo algo de nuevo. Stu había dejado una caja de herramientas hacía 2 días. No por accidente. Ahora estaba segura de ello. El hombre nunca dijo más de lo necesario, pero sus acciones hablaban por sí solas. Uno de los cajones tenía una etiqueta escrita a mano y rayada. Conjunto para principiantes. Corinne lo había abierto con reverencia. Ahora les hablaba a los cables como si pudieran oírlo. El rojo va al rojo y luego al azul. El azul no toca nada o te electrocuta. Ella se giró ligeramente. Corinne, no vuelvas a conectar la línea roja al condensador viejo. No me acordé de esta vez, dijo él, sonriéndole, todo dientes blancos y orgullo, su corto cabello blanco parado en mechones, terco como siempre. Quiero arreglar algo como lo hace él. Aliyah asintió y tomó un sorbo de su bebida. Fue una tierra amarga. A ella no le importó. El calor en la habitación ya no provenía solo del calentador. Surgió del movimiento, de las voces, de la alegría sin filtros del niño, del hombre que seguía regresando. No le había dicho a Stu que podía regresar, pero tampoco le había cerrado la puerta. Y en un lugar como Cala, el silencio era lo más parecido a una invitación.
Era tarde cuando volvieron a llamar a la puerta. 3 toques constantes, bajos y uniformes, como siempre. No intrusivo, no exigente, simplemente ahí. Alguien respondió con una mano todavía secándose en una toalla. Stu estaba afuera, con el abrigo bordeado de nieve y las mejillas rojas por el viento. Sostenía en ambas manos una gran caja de metal. ¿Tienes algo?, dijo. ¿Es otro calentador?, preguntó ella, levantando una ceja. Número pensó que a Corinne le podría gustar esto. Entró sin ser invitado, pero bienvenido. La caja aterrizó en el suelo con un ruido sordo y satisfactorio. Corinne se acercó corriendo, con los ojos abiertos por la anticipación. En el interior se encontraron piezas recuperadas del dron, pequeñas extremidades articuladas, carcasas fragmentadas y cabezas de cervo antiguas. Para la mayoría de la gente, era basura. Pero para un niño con imaginación en una caja de herramientas, era un tesoro. Corinne cayó de rodillas sin aliento y dijo, «¡Guau!». Observó a Stew en silencio mientras él estaba allí sacándose la nieve de las mangas. Tenía preguntas que no había hecho. «Aún no. ¿Pasas todo el día rescatando?». Ella preguntó. «Arreglo lo que encuentro», dijo. «Me mantiene ocupado». Aún suena como si ayudara. Stu se encogió de hombros. Mejor que esperar. ¿Para qué? Su boca se torció ligeramente, casi en una sonrisa. Para que lo haga a otra persona. Ella no presionó. Él no ofreció. Ese era su ritmo ahora. Ella hizo un gesto hacia el hogar. «Siéntate. Tengo caldo. He probado peores», dijo. «Y aún lo harás». Se sentaron de nuevo como la última vez. Solo que ahora la distancia entre ellos se había reducido a centímetros. Corinne estaba ocupado haciendo que un dron caminara sobre 3 patas y una cuchara. Pasó un momento antes de que alguien hablara nuevamente. Su voz ahora era más grave y más firme. El silencio ya no era solo silencio. Fue. «Espera, deberías saber que mi compañero no era Barelión. Era humano». Eso llamó la atención de Stu. Él no habló, pero ella vio en sus ojos cómo el contexto cambió instantáneamente. Cartago. Estuvo destinado aquí durante los primeros ciclos de construcción. Tripulación de ingeniería estructural. Nos conocimos durante una falla de equipo en el sector Delta. Todos entraron en pánico, pero él se quedó. Me sacó de la cueva en sí mismo. Stu asintió lentamente. Suena como alguien que tampoco esperó. Alguien se permitió una leve sonrisa. No se suponía que se quedaría. Su rotación terminó, pero luchó para transferirse definitivamente. Dijo que le gustaba el frío. Creo que le gustaba no tener que explicar quién era cuando estaba conmigo. Y la gente no lo tomó bien. Stu dijo que ya sabía la respuesta. No, dijo ella. Los barelianos no olvidan a quienes cruzan los límites y aparentemente los humanos tampoco. Después de eso no fuimos bienvenidos en ninguno de los 2 campamentos. Pero no nos importó lo que pasó. Línea de falla de colapso minero debajo de la capa de hielo. Ese día ni siquiera estábamos minando. Solo entregando suministros. Murió intentando sacar a un miembro de la tripulación. Lo salvó. Fueron aplastados antes de que llegara la luz del día. Stu no dijo nada. Nadie vino a ayudarme después de eso. Oon continuó. No del sector humano. No de la mía. Algunos pensaron que estaba maldito. Otros pensaron que yo era un traidor. No me lo dijeron a la cara, pero lo pude ver, lo pude sentir. Entonces, criaste a Corinne aquí sola. Sí, desde hace 5 años. Este refugio fue el proyecto de Gareth. El diseño fue suyo. Lo seguía haciendo porque es lo único que dejó atrás y que todavía sigue en pie. Stu miró a Corinne, que ahora estaba pasando suavemente un cable por el soporte de una carcasa, completamente absorto. Es un buen chico. Es el hijo de su padre, dijo alguien suavemente. Y la tuya, añadió Stu. Ella lo miró. El peso de su soledad ya no era abstracto.
Ya no era un misterio ni una tristeza silenciosa tras unos ojos elegantes. Ahora tenía forma, nombre y comprensión. «Sigues apareciendo», dijo ella. «¿Por qué?» «Todavía no lo sé», replicó Stu. «Pero creo que tal vez solo quería encontrar algo por lo que valiera la pena aparecer». No respondió de inmediato. El viento de afuera azotaba las paredes con más fuerza, haciéndolas gemir suavemente. «Podrías quedarte», dijo en voz baja. «Al menos hasta que pase la tormenta». Stu asintió. «Me gustaría». Esa noche, cuando la tormenta aulló de nuevo, Stu se sentó cerca de la chimenea. Corinne se acurrucó a su lado, el niño profundamente dormido. Alguien se sentó frente a él, con las manos entrelazadas alrededor de su propia taza. «Has perdido a alguien», dijo ella. «No te he conocido». Él no se inmutó. «Hermana mía, la misión de rescate salió mal. No pude alcanzarla a tiempo». «¿Cómo vives con ello?» «Algunos días no», dijo Stu. «Pero luego encuentro a alguien más a quien recurrir». El silencio que siguió fue pesado, pero no desesperación, solo recuerdo, solo significado. Cuando finalmente durmieron, fue en el mismo espacio, la misma calidez, sin enredos ni dramatismo, lo suficientemente cerca como para saber que ya no estaban solos. Y por primera vez en años, los sueños de Alien no comenzaron con hielo. Comenzaron con pasos firmes que regresaban. La tormenta había pasado durante la noche, pero el silencio que siguió no fue reconfortante. Era denso, como la respiración contenida demasiado tiempo, como un silencio esperando ser roto. Alien se despertó temprano, mucho antes de que la calefacción se encendiera por completo. Se sorprendió, aunque no del todo, al ver a Stu todavía dormido junto al fuego, con un brazo apoyado sobre el pecho y la manta ligeramente torcida. No se había ido. Eso significaba algo. ¿Pero qué? Aún no estaba segura. Se movió por el refugio en silencio, preparando té, calentando el caldo sobrante y escuchando la suave voz de Corinne. Respirando tras el biombo. Su cuerpo se movía con agilidad, pero su mente se detenía en el hombre dormido en el suelo, pensando en lo que significaría dejar que alguien se quedara. Stu se movió cuando ella dejó las tazas. «Sigues aquí», dijo secamente, sin mirarlo. Él se incorporó, parpadeando y en voz baja. «No me sentía bien para irme». Ella no dijo nada, pero tampoco le pidió que se fuera. Cuando Corinne despertó y corrió a mostrarle una nueva ala de dron que había construido, Stu lo ayudó a soldar el circuito. La alegría del chico era genuina, y por un momento, el aire dentro del refugio se llenó del suave sonido de pequeñas herramientas y el zumbido de un niño. Pero afuera, el mundo no los había olvidado. Estaban terminando de desayunar cuando llamaron. No era la llamada de Stu. Alien se quedó paralizado. Corinne levantó la vista de su taza, percibiendo el cambio en la habitación. Stu se levantó de inmediato, ya a medio camino de la puerta. Ella se adelantó y la abrió solo un poco. El viento entró por detrás de la figura que estaba afuera. Un hombre humano envuelto en equipo militar para el frío, con el casco bajo el brazo. No sonrió, no la saludó. ¿Está Holloway?, preguntó con voz cortante y seca. Alien no respondió. Stu se puso a su lado. Archer lo creía así. Los ojos de Archer pasaron rápidamente de largo, escudriñando el interior. No esperaba encontrarte calentándote las manos en una chimenea Bereli. No sabía que estuvieras pendiente de dónde me siento. Alguien debería, respondió Archer. Sobre todo con todo tan blando aquí fuera. Stu apretó la mandíbula. Si tienes algo que decir, dilo. Ya lo dije, dijo Archer, solo para asegurarme de que me oyeras. Su mirada volvió a pasar de ellos al chico visible a través de la cortina. Luego dijo con demasiada naturalidad, «¡Qué chico tan mono!». Eso sonó como una amenaza. Stu dio un paso adelante. «Hemos terminado aquí». «¿Crees que te protegerán?», preguntó Archer. Ahora más bajo.
¿Crees que te defenderán cuando dejes de ser útil? La voz de Stu se hizo más baja. Ese chico no es una amenaza, y su madre tampoco. No me preocupan, dijo Archer, sonriendo levemente. Me preocupa lo que pase cuando la gente te vea tratándolos como si importaran. Se dio la vuelta y se alejó sin decir nada más. La puerta se cerró. El silencio era diferente ahora. Afilado. Corinne se asomó por detrás de la cortina. Mamá. ¿Quién era? Nadie, dijo rápidamente. Se ha ido. Stu no se sentó. Dio vueltas una, 2 veces, luego se detuvo y la miró. No dejaré que vengan a por ti. Puede que no tengas elección, dijo ella. He vivido mucho tiempo sabiendo lo que pasa cuando alguien como él asume la autoridad. Stu guardó silencio durante un buen rato. Finalmente, dijo, ya no está sola. Eso la detuvo. Quería creerlo. Lo creía. Pero desear y confiar seguían siendo cosas diferentes. Dilo otra vez, dijo en voz baja. No estás solo, repitió él. Estoy aquí. No me voy. Tengo miedo, dijo ella. Lo sé, respondió él. Pero el miedo no triunfa. Lo miró entonces. Realmente lo miró, y algo en su interior se ablandó. Esa tarde, salieron juntos. La nieve comenzaba a escasear y el armazón del invernadero que Caret había dejado atrás la llamaba. No lo había tocado en años, pero hoy sí. Stu la ayudó a limpiar los escombros. Corinne corría de un lado a otro recogiendo piezas rotas y haciendo preguntas sobre la distribución del calor y la captación solar. ¿Qué estamos haciendo?, preguntó. Estamos reconstruyendo algo, dijo Stu. Algo que nunca debería haberse dejado pudrir. La voz de alguien se unió a la suya. Algo que merece volver a crecer. Al anochecer, el esqueleto de la estructura estaba más claro que en años. No era mucho, pero era suyo. Esa noche, se sentaron cerca de la chimenea. Corinne se había quedado dormido temprano, con el dron apoyado en el pecho. No preguntaste por qué volví, dijo Stu. Alguien negó con la cabeza. Dejé de necesitarlo. Regresé porque no quería seguir alejándome de las cosas que importaban. Ya no. Ella lo miró y, esta vez, apoyó la cabeza en su hombro. No volvieron a hablar esa noche, pero no era necesario decir nada. Afuera, el viento aullaba. Adentro, el calor se mantenía. Y por primera vez en muchos inviernos, el suelo bajo sus pies parecía albergar algo más que silencio. Se sentía como el comienzo de algo por lo que valía la pena quedarse. La primavera ya no. Era solo un rumor en cala. Presionaba el hielo con insistencia. Ahora, delgados riachuelos se formaban a lo largo de la base de los acantilados, vientos ya no crueles, sino simplemente fríos. Y en el cielo, por primera vez en meses, un sol pálido asomaba su rostro más de una hora seguida. Dentro del refugio, el calor se aferraba a las paredes, no solo del calefactor reparado, sino de la gente que lo atravesaba. Ahora había ruido, pasos, risas, voces bajas que intercambiaban preguntas y respuestas, planes y silencios, y sobre todo, una sensación de transformación. Corinne estaba sentado con las piernas cruzadas cerca del fuego, sus dedos trabajando con cables y retales, no para construir un dron esta vez. Tiempo, pero algo más, algo personal. Su rostro estaba concentrado, pero más suave, más pensativo que antes. Stu lo observaba desde el otro lado de la habitación, con los brazos cruzados, apoyado en la puerta. Alguien estaba de pie junto a la mesa, organizando las semillas por textura y color, etiquetándolas tanto con glifos barelianos como con escritura común humana. Has estado callado hoy, dijo sin levantar la vista. Lo estoy observando, dijo Stu. Está cambiando. Está creciendo, respondió ella. Eso es lo que hacen cuando se sienten seguros. Stu se movió ligeramente, observando a Corinne soldar un pequeño emisor en lo que parecía una caja. ¿Qué está haciendo? Alguien sonrió débilmente. No me lo dice.
No parece otra trampa mortal voladora. No, dijo ella. Parece algo que le importa. El momento se prolongó. Entonces tú añadió, en voz más baja. Hoy vi a uno de los capataces del depósito. No me quiso dar los tubos para conducto que le pedí. Alguien dejó de escribir. ¿Fue obra de Archer? No lo dijo, pero sé cómo se ve la presión cuando se aplica. Y aún así viniste aquí. No hay ningún otro lugar donde preferiría estar. Ella se giró hacia él. Su expresión fue ilegible por un momento, luego se suavizó hasta convertirse en algo más cercano al dolor que al afecto. Todavía no me he acostumbrado, admitió. Alguien se queda. Stu se acercó a la mesa y cogió uno de los viejos núcleos de luz que habían encontrado en el almacenamiento. Agrietado, descolorido, muerto hace mucho tiempo. Lo giró lentamente en la palma de su mano. ¿Caret alguna vez intentó reparar esto? Ella negó con la cabeza. Número. Cuando se atenuó después del colapso, no pude volver a encenderlo. Me pareció mal, como si pretendiera que no se había ido. Stu no respondió. Él dejó el núcleo suavemente y la miró. No es necesario encender el viejo, dijo. Pero quizás sea hora de hacer uno nuevo. Alguien parpadeó, sorprendido por la simplicidad del asunto. Antes de que pudiera responder, la voz de Corinne la interrumpió. Terminé. Se giraron hacia él. Se quedó de pie sosteniendo el objeto en el que había estado trabajando. Era un cubo, del tamaño de la palma de la mano, hecho con carcasa de circuito recuperada y cepillado con piedra lisa del exterior de la cresta. Se acercó a Alien y se lo entregó. ¿Qué es? Ella preguntó. Es una caja de voz, dijo. Grabé algo. Ella miró a Stu y luego volvió a mirar a Corinne. ¿Puedo jugarlo? Corinne asintió. Presionó el botón lateral y se escuchó un crujido de estática. Luego la voz de su hijo, suave e incierta, pero decidida. Esta es mi casa. No solo el lugar, sino nosotros mismos. Tú y yo, mamá y Stu. Está bien si no es perfecto. De todas formas, me gusta. Quería que recordaras eso cuando vuelva a hacer frío. El dispositivo se apagó. No habló. Sus labios se separaron ligeramente, pero no salieron palabras. En cambio, se llevó la mano a la boca, reteniendo algo dentro, algo tierno, algo crudo. Corinne dio un paso adelante y la abrazó por la cintura. Stu se movió sin decir palabra, recuperó el núcleo del lumen muerto y lo colocó silenciosamente al lado de la caja de voz sobre la mesa. No tenemos que arreglar la vieja luz, dijo nuevamente. Pero ya hemos hecho uno nuevo. Alguien la miró a los ojos, y esta vez los de ella brillaban con algo brillante e intacto. Esa noche, después de que Corinne se hubiera quedado dormido envuelto en una pila de catálogos de semillas y esquemas, Anne y Stu salieron. El invernadero se erguía como un aliento vivo contra la oscuridad. Ahora unas luces delgadas corrían a lo largo del marco, alimentadas por una bobina solar restaurada. En el interior, los primeros brotes verdes brotaban de la tierra negra, tenues pero implacables. Nunca pensé que llegaríamos tan lejos, dijo. Yo tampoco. Una pausa. ¿Aún crees que vendrán por nosotros? Ella preguntó. Puede que sí. Y si lo hacen, me quedaré, aunque intenten obligarme a irme, dijo ella, volviéndose hacia él. Esta vez realmente cambió. No solo en cuerpo, sino en corazón. Tenía miedo de creer que esto pudiera durar, que no fuera solo la tranquilidad antes de la siguiente tormenta. Y ahora, ella extendió la mano y la colocó sobre su pecho. Ahora creo que la tormenta ha pasado. Se inclinó hacia adelante lenta y deliberadamente y apoyó su frente en la de ella. No es un beso, todavía no, sino una promesa. Dentro del refugio, el viejo núcleo lumínico permanecía en silencio junto a la caja de voz que Corinne había hecho, pero algo en la habitación se sentía más brillante, más cálido, más vivo. Y a medida que la noche caía a su alrededor, Kala ya no parecía un planeta destinado a sobrevivir.
Se sentía como un lugar donde finalmente había comenzado algo juntos. Los días se habían alargado. Kala, que aún tenía frío por donde se lo midiera, estaba aprendiendo lentamente a exhalar. La nieve que había enterrado todo durante tanto tiempo ahora se ablandaba bajo las botas. El viento todavía hablaba, pero ya no gritaba. En el silencio entre tormentas, algo había echado raíces, no solo en la tierra, sino en los corazones, en los silencios, en las miradas que se demoraban más de lo que alguna vez se atrevieron. El invernadero ahora estaba vivo. Hileras de verde se extendían hacia arriba y el vapor se enroscaba suavemente contra el vidrio aislante. Corín había comenzado a rastrear el crecimiento de las plantas como si fuera una misión, asignando nombres a cada brote como si fueran nuevos amigos que despertaban de su sueño. A una de las raíces del sol la llamó planta de Stu porque era fuerte pero también lenta. Eso no es algo malo. Corín había dicho que las cosas lentas duran más. Alguien había sonreído silenciosamente ante eso. El tipo de sonrisa que alguna vez la habría asustado porque significaba que algo estaba funcionando, algo estaba sanando. Ahora parecía como si respirara. Stu venía todos los días ahora. Ya no para atravesar tormentas, ya no para salvar, sino para permanecer. Ayudó en lo que pudo, reparando las juntas del invernadero, estabilizando las temperaturas del suelo y mostrándole a Corín cómo instalar un segundo circuito de calefacción. Él nunca pidió un lugar en sus vidas, pero de todos modos construyó uno. Esa noche, alguien estaba sentada cerca del hogar con sus manos alrededor de una taza caliente. Corín se había quedado dormido antes de lo habitual, acurrucado junto a la luz parpadeante, con la laringe que había fabricado debajo del brazo. Frente a ella, Stu trabajaba silenciosamente en el reensamblaje de la carcasa de una lente rota, no porque lo necesitara, sino porque le daba algo que sostener, mientras el aire entre ellos se espesaba con cosas no dichas. Ella lo observó la forma en que su ceño se fruncía levemente cuando se concentraba, la forma en que sus hombros permanecían relajados incluso cuando sus manos trabajaban con perfecta precisión. La forma en que nunca llenaba los silencios a menos que ella se lo pidiera. Él levantó la vista y captó su mirada. Ninguno de los dos miró hacia otro lado. ¿Alguna vez pensaste en cómo habría sido esto si nos hubiéramos conocido antes, Kalia? Ella preguntó suavemente. Dejó la herramienta en el suelo. A veces sí, pero no creo que hubiera funcionado. ¿Por qué no? Porque aún no era esa versión de mí mismo. No en aquel entonces. Creo que primero tuve que perderlo todo para siquiera reconocer algo que valiera la pena conservar. Ella dejó eso así. Dejó que se asentara en los lugares vacíos dentro de ella, donde el recuerdo de Caret había vivido demasiado tiempo sin calor. Entonces dijo casi en un susurro. Tenía miedo de dejarme amar de nuevo. Pensé que sería una traición a él, a lo que teníamos. Stu asintió en voz baja. ¿Pero no lo es, verdad? No, dijo ella y su voz tembló ligeramente. Es otra cosa. No es un reemplazo. Es seguir viviendo de nuevo. Ella se puso de pie y caminó lentamente hacia él. Sus pasos no hacían ningún ruido. El fuego pintó su rostro de oro y ámbar, capturando la plata de su cabello como la luz de las estrellas. Él se quedó de pie mientras ella se acercaba. Estaban cerca. Lo suficientemente cerca para sentir el calor entre ellos, pero aún sin tocarse. Aún no. Alguien extendió la mano primero, sus dedos rozando su pecho sobre el lugar donde su corazón latía estable debajo de la tela. Guiso, dijo ella, casi con reverencia. No solo salvaste a mi hijo. No solo arreglaste el calentador o el invernadero. Ni siquiera te quedaste. Sus dedos se deslizaron hasta su mandíbula, su pulgar rozando la aspereza de su mejilla. Despertaste algo en mí que creía muerto. Él no habló. No podía. Sus manos subieron lentamente, ahuecando suavemente su rostro como si estuviera hecha de algo excepcional. Su pulgar trazó el borde de su mandíbula. Y por primera vez en lo que parecía una vida entera, Aliyah cerró los ojos, no de dolor,
sino de paz. Cuando la besó, fue lento, sin prisas, como si ninguno de los dos creyera que aguantaría hasta que lo hiciera. Y cuando lo hizo, se profundizó. Sus manos encontraron sus hombros, su espalda. Sus brazos la atrajeron como un refugio, no para consumirla, sino para envolverla en la calidez que nunca se atrevió a ofrecer a nadie más. Sus labios se encontraron una y otra vez, no frenéticos, sino plenos, como recuperando todos los años que les habían arrebatado. No hablaron durante un largo rato después. No había nada que decir. Cuando finalmente se separaron, sus frentes permanecieron juntas. «Quédate. Esta noche», susurró ella. «No iba a ninguna parte», dijo él. Ella sonrió. Y fuera del refugio, el mundo seguía girando, indiferente, frío, aún lleno de peligros y fantasmas. Pero dentro, la luz había regresado. No el antiguo núcleo del lumen, oscuro hacía tiempo. Ni siquiera la nueva laringe, aunque aún brillaba suavemente sobre la mesa. La luz ahora ardía en la forma en que ella lo miraba y en la forma en que él le devolvía la mirada, como si ella no fuera una viuda en un mundo olvidado. Y él no era un hombre roto con un pasado que no podía arreglar, sino simplemente dos personas que habían sobrevivido a la tormenta y habían encontrado, contra todo pronóstico, un hogar el uno en el otro para siempre. La última nieve se había derretido, no solo en las crestas o en los pliegues sombreados de los acantilados, sino en todas partes. El viento ya no llevaba hielo en sus pulmones. El cielo, a menudo un velo color pizarra, se abría de par en par con manchas de sol que incluso calentaban la piel. El suelo bajo sus pies ya no se agrietaba al pisarlo. Su costado, como si exhalara después de contener la respiración durante un largo e interminable invierno. Y hoy, la tierra estaba lista. Alguien estaba descalza sobre la tierra removida junto al invernadero, con los dedos de los pies enroscados en la tierra húmeda, su aliento impregnado de un aroma verde y prometedor. Llevaba las mangas arremangadas hasta los codos, la seda beliana de su túnica manchada de tierra. Sonreía, una sonrisa de verdad. ¿Así?, preguntó Corín, arrodillado a su lado, sosteniendo un bulbo con sus dos pequeñas manos. Así, dijo ella, guiando suavemente sus manos hacia abajo. Introdúcelo con cuidado, no demasiado profundo. Déjale sentir el cielo. Él siguió su toque. Sus dedos torpes pero cuidadosos. ¿Crecerá rápido? Ella lo miró, apartándole un mechón de pelo de la frente. Crecerá cuando esté listo, tal como lo hiciste tú. Corín sonrió. Crecí rápido. Stu se acercó desde el otro extremo del invernadero con una pila de bandejas de abono bajo el brazo y una suave mancha de tierra en la mandíbula. No se equivoca. Parpadeé y pasó de lo que es una resistencia a construir controles de riego. Corín hinchó el pecho. Porque tengo los mejores profesores. Stu dejó las bandejas a su lado. No le digas a tus plantas que podrían ponerse celosas. Los tres trabajaban codo con codo. Sus sombras se extendían bajo la luz temprana. Alguien le pasó bulbos a Stu. Corín regó cada plantación con una lata que habían armado con retazos de piezas. Lo había pintado con brillantes vetas de color, dibujando estrellas, soles y pequeños corazones torcidos. ¿Es esto lo que hacen las familias?, Corín preguntó de repente. Cavar hoyos juntos a veces los extraterrestres se ríen y esperan que digan cosas agradables a menudo. Corín los miró, con la cabeza inclinada y los ojos demasiado grandes, demasiado conocedores. ¿Entonces puedo decir algo? Ambos hicieron una pausa. Stu asintió. Por supuesto. La voz de Corín ahora era más suave, casi tímida. Te amo, mamá. Los ojos de Alien se llenaron de lágrimas al instante. Ella se giró para mirarlo y le pasó los dedos sucios por la mejilla. Te amo más que a las estrellas, susurró. Corín parpadeó. Pero eso es mucho. Lo sé. Ella sonrió. Luego se volvió hacia Stu. Y yo también te amo, aunque tus ronquidos den miedo. Stu dejó escapar un breve suspiro, sorprendido.
Bueno, yo también te amo, genio. ¿En realidad? Corín parpadeó, radiante. Absolutamente. El niño asintió satisfecho. Bien. Entonces ambos tendrán que quedarse para siempre. Stu miró a un león. Ya me quedo, dijo. Sus miradas se encontraron. Ya no hay duda. No hace falta definir lo que eran. Ya se habían convertido en eso. Más tarde, cuando ya habían plantado los bulbos, cuando el sol estaba más alto y la tierra había sido alimentada, se sentaron en un banco reutilizado hecho con vigas de madera viejas y acolchado térmico. Stu se recostó con un brazo alrededor de Alien, y Corín yacía estirado sobre sus regazos, dibujando formas perezosas en el aire. Un pájaro voló por encima. Uno auténtico, pequeño, con plumas plateadas y un grito que resonó en la cresta. Corín señaló. ¿Ves eso? Él susurró. Eso significa que la primavera realmente está aquí. El extraterrestre lo miró. Así es. Quizás deberíamos ponerle nombre al día hoy. Dijo. Dale una palabra especial. ¿Qué palabra? Stu preguntó. Corín pensó durante un largo momento. Hoy es el día en que todo volvió a sonreír. Alien se rió con lágrimas en los ojos. Eso es perfecto. Y entonces Stu se giró hacia ella, levantando una mano para rozarle la nuca y apoyando el pulgar justo debajo del borde de la mandíbula. Él la miró a los ojos, esos infinitos ojos violetas, de estrella, que una vez estuvieron llenos de silencio. Te amo, dijo finalmente con libertad. Ella no respondió de inmediato. En lugar de eso, se inclinó y lo besó. No era la primera vez, pero sí la primera vez que parecía una eternidad. Cuando se apartó, su voz era suave pero segura. Yo también te amo, Stu Holloway. Con todo lo que aún respira dentro de mí, Corín gimió juguetonamente. Estáis besándoos de nuevo. Alien lo levantó entre ellos y le sostuvo la cabeza. Y a ti te encanta, dijo ella. Él sonrió. Tal vez. Y en la luz dorada del mundo descongelado, bajo el susurro de las hojas que no se habían movido en años, los tres se sentaron, plantando más que raíces en el suelo. Se habían plantado el uno en el otro, en el amor, en la vida, en todo lo que vino después de la tormenta. Y el mundo finalmente sonrió con ellos.